muy interesante la vida de nuestro invitado especial esta noche en nuestro programa Aguas del Ayer Recordar es Vivir. Les cuento que en la pasada y en la acostumbrada celebración del Día del Maestro, que tiene como fecha el 15 de mayo, se nos vienen a la memoria educadores del ayer que nos formaron en las primeras letras, o simplemente el recuerdo de algunas instituciones educativas que existieron en Aguadas, como la Escuela Central de Varones. ¿Recuerdan ustedes la Escuela Chiquinquirá, que estuvo ubicada donde actualmente tenemos la terminal de transportes del municipio de Aguadas? La Escuela Pedro Antonio Garcés o la Escuela Simón Bolívar, entre otras, que en algún momento de la historia vieron cerrar sus puertas para dar paso a la modernidad. Allí muchos maestros y maestras formaron a generaciones de estudiantes para la vida. Uno de ellos fue el recordado Jorge Iván Gil Ramírez, o don Iván Gil, como le conocimos en algún momento en nuestro municipio de Aguadas. En este capítulo contaremos su vida, su historia, su experiencia en la docencia y su valioso aporte a la educación en el municipio de Aguadas. Los invitados e invitadas esta noche y especiales que tendremos lo conocieron y compartieron con él maravillosas experiencias. Bienvenidos a nuestro programa y siéntanse cómodos porque en el Aguas del Ayer Recordar es vivir la historia de Jorge Iván Gil Ramírez. La vida de Jorge Iván Gil Ramírez transcurrió entre el amor que sentía por las tablas y las obras de teatro de las cuales hizo parte. La más recordada de ellas, Velorio en Pito, que presentó en algunos escenarios. Además, otra de sus grandes pasiones, la música y el canto, porque integró diferentes grupos que amenizaban actividades culturales llevadas a cabo en el antiguo Teatro Rialto del municipio. Tras su llegada al magisterio, luego de recorrer algunas instituciones educativas, como la Escuela Central de Varones, donde dejó huella, le correspondería a la rectora del momento, María Doralba Arias Orozco, recibirlo, y su testimonio es clave, ya que tuvo mucha cercanía con Jorge Iván Gil Ramírez. Estas son sus palabras. Iván Gil Ramírez, un educador muy recordado, por quienes tuvimos el gusto de trabajar con él, inicialmente en nuestra muy amada Normal Claudina Múnera y luego en el Liceo Claudina Múnera. Gratísimos recuerdos de un hombre bonachón, amable, atento, ingenioso, chistoso. A todo le ponía su chispa de humor. Iván era como el lema de la Coca-Cola en aquella época, era la chispa de la vida. Recuerdos muchos. En el año 82 que yo llegué como rectora de la Normal, se estaba preparando una izada de bandera. Y una de las personas que participó en la izada de bandera fue una estudiante de nombre Estrella González Hernández, hoy una muy querida y destacada secretaria en la Normal Superior Claudina Múnera. A Estrella le tocó cantar esa vez e Iván fue quien la preparó. Yo recuerdo que aquella vez Estrella entonó La Ley del Monte. Le digo yo, niña, lo hizo muy bien. ¿Y quién la preparó? Me dijo, ay, don Iván Gil. Yo me quedé callada y dije, bueno, mire, Iván Gil no sabe cantar, pero sabe preparar, le orienta a una niña, a un adolescente en materia de expresión corporal, de vocalización. Bueno, el caso es que Iván servía para muchas cosas en la Normal y en el liceo, pero para la academia no tanto. Usted sabe, Jorge, y saben todos los televidentes, que las personas tenemos cantidad de fortalezas y tenemos también debilidades, pero hay que hablar es de las fortalezas. Fue un hombre muy querido, un educador muy recordado, que había que preparar la comparsa para el desfile folclórico del Festival del Pasillo. Allá estaba Iván, orientando cómo es que vamos a reciclar los vestidos, porque en la institución educativa eso era lo que hacíamos, reciclar el vestuario. Entonces él orientaba al equipo de profesores, vea, quitémosle este bolero y pongámoselo verde o pongámoselo rojo. Bueno, era el hombre ingenioso, era el hombre creativo
en materia de arte. De esos son pues como los recuerdos más gratos que yo tengo. El hombre que le solucionaba a uno problemas hasta de salud. Le voy a contar una anécdota. Tenía yo consejo de profesores y a las 7 en punto y yo empezaba a la hora puntual. Y a las 6:40 llegué, estaba con una diarrea y me dice, le digo, Iván, ¿qué voy a hacer, Ivancito? Le decía, Ivancito, tengo una diarrea horrible, estoy toda intranquila porque para el consejo de profesores ahora, ¿qué hago? Y me dijo, con su chispa de humor, no, pues tómese un Ecuanil. Le dije, Iván, ¿cómo que un Ecuanil para la diarrea? Eso es para los nervios. Y me dijo, no, sí, por eso, tómeselo, yo tengo allí uno. Así usted está en la reunión, atollada pero tranquila. Bueno, y tiros como esos tenía Iván siempre. Él a todo le ponía su chispa de humor. Jorge Iván Gil Ramírez, o don Iván Gil, un educador para recordar. ¿Cómo no recordar en aquellos años la participación de Jorge Iván Gil Ramírez, o don Iván Gil, como le conocimos en Aguadas, en la obra de teatro Velorio en Pito, donde jugó un papel muy importante, o hacer parte del Club de Leones como uno de sus primeros integrantes? Observamos algunos de los miembros de esta dicha institución en aquella época. Esta hermosa casona quedará para el recuerdo, pues hoy en día ha dado paso al progreso de las futuras generaciones de los niños de Aguadas del hogar infantil Michín que allí se forman. Club de Leones que tuvo allí su sede frente a la cancha auxiliar de la escuela Presidente Kennedy. En su momento, cuando se dedicó a la docencia, promovió en su institución educativa el amor por la cultura, por el arte, la poesía, la música, el canto y las obras de teatro. Muchos alumnos y alumnas de la época y compañeros docentes lo recuerdan con todo cariño. También buscamos las apreciaciones de otra educadora del ayer, Marta Lucía Arias Orozco, quien compartió momentos muy especiales con nuestro invitado, como ser siempre su pareja de baile, por ejemplo, cuando se realizaban las fiestas entre compañeros de trabajo. Iván Gil participó en diferentes eventos musicales, recordando uno en especial, el 18 de marzo de 1985, cuando se gana un concurso en Pácora Caldas, conocido como el Baile del Recuerdo. Esa fue la figura de Jorge Iván Gil Ramírez. Pues yo tengo recuerdos muy gratos con Iván. En el tiempo que estuve trabajando en el liceo, que yo siempre he dicho que para mí el liceo lo máximo, y yo trabajé en los años de oro del colegio. Con Iván era una persona muy jocosa, con él era muy delicioso. Hacíamos unas fiestas deliciosas y prácticamente él era mi parejo. Nosotros siempre bailábamos y pasábamos muy delicioso. De todas maneras, hacíamos fiestas en las diferentes casas de los profesores. Hicimos fiestas allá donde Iván, y entonces en todas las fiestas que hacíamos, pues él y yo siempre teníamos que bailar. Y si no bailábamos, los profesores nos pedían que bailáramos. Y él era excelente parejo, para mí fue un excelente parejo, delicioso, pasábamos muy bueno, muy bueno. Y él era una persona que de pronto, él sabía hacer muchas cosas, porque Iván fue un artista, él era un artista, pero él no le gustaba aprender más cosas. Y lo que él le decía a Dora, ay no Dora, no, yo no voy a hacer ese curso, yo no voy a aprender a hacer nada, yo no aprendo a hacer nada de eso, porque es que luego ese es castigo a la eficiencia. Cuando uno sabe hacer muchas cosas, a uno es al que le carguen el trabajo, le ponen a hacer muchas cosas, y eso es, eso es castigo a la eficiencia. Entonces no, déjenme así como estoy y les colaboro con lo que yo sé. Nosotros simplemente bailábamos como cuando hacíamos fiestas, pero como que hiciéramos por ahí shows o alguna cosa, no. Simplemente era en las fiestas que nosotros hacíamos, que por lo general las hacíamos era después que pasaba
la Semana Cultural en el colegio. Hacíamos unas semanas culturales excelentes y ahí Iván Gil, mejor dicho, era el que daba el toque final, el toque bonito, el toque elegante a lo que hacíamos en las semanas culturales. ¿Y qué significó para usted el fallecimiento de este educador del ayer? No, de todas maneras, el que Iván se hubiera muerto, pues fue algo muy difícil y de todas maneras hizo muchísima falta en el colegio. Pero de todas maneras, yo digo que hizo falta, pero nadie es indispensable. Nadie es indispensable y de todas maneras él murió, pero pues llegaron otras personas y pues la vida continúa. Pero de verdad que a mí sí me dio mucho guayabo y me puse triste y me dolió mucho la muerte de Iván. Me dolió mucho, pero bueno, de todas maneras el mundo sigue girando. ¿Qué significa para usted que el canal Teleaguadas, a través de este espacio Aguas del Ayer, recupera estas memorias históricas de aquellos que han hecho historia en nuestro pueblo? Pues me parece muy interesante y ojalá que los alumnos del liceo pues vieran estos programas, porque seguro que allá en el liceo pues no ha habido seguramente oportunidad de hablar de estas cosas y pues ya verá que me parece muy interesante que los alumnos se den cuenta de las personas tan importantes que hubo en el liceo. Jorge Iván Gil Ramírez tuvo una cercanía muy profunda con el maestro Aníbal Valencia Ospina, también con la exalcaldesa de la época, Alicia Hurtado Gallego, de quien se dice fue su eterno amor. Ella le obsequiaría algunos cuadros que reposan en su residencia en Aguadas en la actualidad, e incluso guardaba celosamente un hermoso Cristo que le regalaría el presbítero Juan Antonio Ángel Jaramillo, párroco de la Inmaculada Concepción, con quien profesaba gran amistad. Recordemos algo de la vida de Jorge Iván Gil Ramírez. Nació en Abejorral, Antioquia, el 8 de agosto de 1937. Así lo dice su partida de bautismo en el libro 052, folio 0306, donde también aparece incluso la fecha de su confirmación a los 8 años de edad, como se acostumbraba en la época, el 31 de julio de 1945. Su padre ejerció la profesión de carnicero, Ramón Elías Gil, y su señora madre, Carmen Emilia Ramírez. Fue una reconocida modista quien utilizó una vieja máquina de coser de mano que le permitió ayudar en algo a la manutención del hogar. Iván Gil conservaba celosamente una fotografía de su niñez donde aparecen sus sobrinos. Viendo que el negocio de la carnicería no le daba resultado en Abejorral, deciden venirse para Aguadas, montando aquí dicho negocio. 8 fueron los hijos de este matrimonio: Gustavo, Hernando, Constanza, Leticia, Pubenza Inés y Jorge Iván, ya fallecidos. Viven en la actualidad María Elvira y Rosalba. Nos dimos a la tarea de visitar la familia de don Iván Gil aquí en Aguadas y nos recibieron con todo gusto. Recuerdan que estaban muy niñas cuando se vinieron desde Abejorral y el testimonio de una de ellas, Rosalba Gil Ramírez, nos ayudará a conocer mejor a este querido maestro del ayer. ¿Qué nos puede contar de su papá Ramón Elías y por qué salió de Abejorral donde ustedes nacieron? Porque mi papá se vino de Abejorral, pues porque nosotros nos trajeron adelante para acá y él quedó en Abejorral trabajando. Él toda la vida fue carnicero. Entonces ya cuando estábamos todos aquí, que ya los muchachos empezaron a trabajar, los mayores, y van a estudiar, entonces ya mi papá se vino para acá. Mi papá se vino y él empezó también llegó a lo mismo, a la carnicería. ¿Y por qué dejó la carnicería en Abejorral? Porque en Abejorral le fue muy mal, quedaron debiendo mucha plática, entonces ya le dijeron los... ¿Tenían algún familiar aquí en Aguadas? ¿Por qué se vinieron entonces? Sí, nosotros nos vinimos porque había un familiar de nosotros, como un hermano de mi papá. Un hermanito de mi papá vivía aquí. Entonces él se vino y aquí llegamos y estuvimos en la casa de él un tiempo.
y ya nos vinimos para vivir en una casita allí, porque mi papá murió muy fácil, mi papá murió, no estuvo 2 años con nosotros cuando llegó de Abejorral, le dio un infarto y murió, entonces ya quedamos solas, Iván estaba estudiando y ya Iván fue el que se encargó de la obligación, ya terminó, ya ahí mismo lo colocaron a trabajar y ya él era el que veía por nosotros. ¿Qué me cuenta de su señora madre, doña Carmen Emilia? Mi mamá toda la vida fue modista, de gente del campo, eso era los gentíos y de gente de acá del pueblo, todo el mundo. ¿Cómo aprendió ella la parte de la modistería? En Abejorral, como tenía la abuela, que le gustaba mucho la modistería, entonces mi mamá aprendió. ¿Cómo fue la crianza de ustedes, los hijos? Pues la crianza de nosotros fue muy bien, gracias a Dios. Aquí Iván ya fue como el papá de nosotros, ya nosotros nos trajeron chiquitas de Abejorral y ya seguimos aquí. Y él fue el padre de nosotros. Entonces Iván vivió la niñez aquí en Aguadas. Sí, sí, porque nosotros vinimos muy pequeñas de Abejorral. ¿Qué hacía Iván? ¿Dónde estudiaría? Iba en la primaria. Iván estudió en la escuela central, de abajo, al frente allá enseguida la cooperativa, fue el estudio de él. Allá sí, señor. ¿Era juicioso como estudiante? ¿Cómo era él? Mucho, porque él le decía a mi mamá, no mamá, yo tengo que salir adelante para poder ver por usted mamá, porque mi mamá era modista, entonces mi mamá también ya tenía mucha edad. ¿Y la secundaria y el bachillerato dónde lo estudiaría Iván Gil? En el Roberto Peláez. Lo que es hoy el bachillerato nocturno sí. Francisco Montoya, hoy Colegio Roberto Peláez. ¿Buen estudiante como bachiller? Fue muy buen estudiante, le gustaba mucho todas las actividades, y él ya dijo, no, pues ya muy contento en Aguadas estudiando. Él se graduó en 1957. Sí, ¿cómo ingresa Iván Gil al magisterio? Iván ingresó al magisterio porque una señora que trabajaba en Manizales, una doña, yo no sé qué familia, no me acuerdo, pero en todo caso a él una señora le ayudó y él salió en el 57 y en el 58 ya estaba trabajando, lo mandaron para San Bartolo. Él se iba y le tocaba que irse a pie o lo llevaban en un caballo, porque eso hace muchos años. ¿Dónde más trabajó Iván Gil como maestro? Él trabajó en San Bartolo, en Castilla y en Salamina. Él trabajó en esas 3 partes. ¿Qué le contaba Iván Gil a ustedes de esos viajes que él hacía con la señorita Grecia? ¿Con quién se iba a viajar él? Él viajaba mucho con la gente de Grecia, con la gente de Marulanda, con la gente Rosalba Ramírez y la gente Mariela. Él estuvo en muchas partes, pues no sé, pero él fue a muchas partes y él nos contaba que eso era muy lindo, que sí, él conoció mucho con ellas. ¿Qué significó para ustedes la muerte de Jorge Iván Gil Ramírez? Horrible, a mí me pareció lo más horrible, porque nosotros decíamos de qué vamos a vivir, qué vamos a hacer ya sin él, pero mi Dios es tan bueno que resultaron unos hermanos, unos hijos de una sobrina que se puso muy al pie de nosotros. ¿Y qué significa para usted este homenaje que el canal Teleaguada le está haciendo a Jorge Iván Gil y a ustedes? Me parece tan lindo que es que Aguada sí fue hermoso y fue tan querido como lo quería todo el mundo, y él como quería todo el mundo, y él le gustaba ser muy cívico. Él por ejemplo cuando trabajó en La Normal, él para la Tuna, para la banda de música, él fue el que consiguió unas pavas rojas, unas chaquetas, con la gente del Cimarulanda, no sé quién más, pero él fue el de los uniformes de hoy en día. Muy lindo el uniforme, lo que tuvieron. Y él se mantenía pendiente de la Tuna, de todas esas cosas. ¿Es verdad que a él le gustaba mucho el teatro? Horrible, pues es que él le encantaba, él estuvo en varias cosas aquí,
en presentaciones, lo que pasa era que él se venía y aquí era con gente, se venía para acá y eso, se reían y hacían un montón de reuniones y no supimos. Tengo para contarles que según la investigación que pude hacer para el programa, Jorge Iván Gil Ramírez se graduaría en el Ayer Colegio Francisco Montoya en el año 1957. Inició su labor docente en el corregimiento de San Bartolo en Pácora, Caldas. Dicen que para ir a su trabajo se iba a pie o a caballo porque no habían carreteras como las vemos hoy en día. Posteriormente ejercería su labor docente en la Merced y Salamina, Caldas. Gracias al apoyo de personas influyentes del municipio, sería trasladado para el municipio de Aguadas, llegando a integrar el grupo de docentes de la Normal Superior Claudina Munera, donde con el tiempo ocuparía cargos de suma importancia, como por ejemplo cuando surgió la modalidad comercial, en la institución le correspondió a él. Y la señorita María Doralba Arias Orozco, así nos lo explica, quien continúa con este relato sobre la vida de este querido educador, muy recordado entre aquellas generaciones del ayer y de estudiantes docentes que compartieron con él hermosas experiencias educativas. Y después de hacer un sondeo en todo lo que hacíamos en Aguadas en materia de educación, dijo, bueno, aquí para las mujeres no hay sino la normal y para los hombres el Colegio Francisco Montoya en esa época, hoy Marino Gómez Estrada. ¿Qué tal si creamos una modalidad, la modalidad comercial? Se puso a hacer el sondeo, el diagnóstico. Sabíamos que una de las exalumnas de la normal, muy querida, Aleida Grisales González, era profesora en el Colegio Comercial Sara Ospina de Salamina. Entonces nos asesoramos de ella para la creación del bachillerato comercial. Pues yo estaba muy joven y el grupo de profesores que estábamos en aquella época en la normal, todas muy jóvenes, se creó el bachillerato comercial. Ya en el 82 que yo asumí como rectora, le dio a la Secretaría de Educación por decir, una normal no tiene por qué estar graduando bachilleres comerciales, le deben cambiar la razón social a la institución. Nos dimos a esa tarea, a mí me tocó, hicimos un sondeo entre toda la comunidad, se propusieron varias razones sociales, hasta que de pronto a Evelio Naranjo se le ocurrió decir, ¿y por qué no le ponemos el nombre del liceo? Inmediatamente me fui yo a recordar a Aristóteles. Yo estaba empezando a estudiar filosofía en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, universidad a distancia, y me puse yo a adentrarme en Aristóteles, de dónde data el liceo data de Aristóteles, y ese fue el término o la razón social que acogimos para la institución. Liceo Claudina Munera con modalidad pedagógica, formando maestros, y modalidad comercial, formando bachilleres comerciales. Hubo que nombrar sendos coordinadores para las modalidades. Grecia Franco quedó de coordinadora de la modalidad comercial e Iván quedó de coordinador de la modalidad pedagógica. Fue muy ingenioso en todo lo que hacía, sin ser, repito, un académico. Él le sabía dar lecciones de pedagogía a las practicantes que se estaban formando para el magisterio. Iván llegó enseñando ciencias naturales, cuando eso el área se llamaba ciencias naturales, en los grados primero, segundo, tercero, que era en esa época. Bueno, y ya después, cuando se produjo esa escisión de modalidad pedagógica y modalidad comercial, él siguió dirigiendo el área pedagógica. También fue profesor de educación artística, porque él tenía algo de arte sin ser un artista, sin ser un Aníbal Valencia ni un Alonso Valencia, pero él tenía su arte innato, entonces él se desempeñó en esa área. Además, hizo parte de la Tuna Normalista,
una de las pasiones de carácter social y alegre que don Iván Gil poseía. Y para sorpresa de muchos, don Iván Gil nació en Abejorral, Antioquia, un 8 de agosto de 1937. Pues en el libro 052, folio 0140-0306, así lo dice. Fue confirmado el 31 de julio de 1945. Fueron sus padres Ramón Elías Gil, quien tenía una carnicería en Abejorral, y su señora madre, Carmen Emilia Ramírez, modista de profesión. Decidieron venirse para Guadas a buscar nuevos horizontes, y don Ramón Elías aquí montó su carnicería. 7 fueron sus hijos. En la construcción de esta historia podemos decir que Jorge Iván Gil, en la compañía de las señoritas Rosalba y Mariela Ramírez Villegas, Grecia Franco Ospina, todas ellas ya fallecidas, y Elsie Marulanda Rincón, entre otros maestros de la época, tuvieron la fortuna de recorrer algunos países de Sudamérica disfrutando de cada una de las aventuras en estos especiales momentos. Las imágenes fotográficas hablan por sí mismas. Se conoce que durante el ejercicio de su labor docente lo caracterizó su responsabilidad, amor y entrega por su institución educativa que le brindó los mejores años de su vida en el magisterio. Cada uno de los salones y pasillos de este plantel educativo recuerdan diferentes anécdotas vividas por Jorge Iván Gil Ramírez. Nuestro siguiente invitado tiene mucho que agradecerle a don Iván Gil. Se trata de su sobrino Guillermo Guzmán Gil, quien lo conoció desde niño, y su relato nos ayudará a entender mejor esta figura educativa del ayer. Mi tío, cuando estaba yo estudiando en la escuela, era un tío ejemplar, en donde coordinaba todo el magisterio, pues me refiero en la escuela. Él coordinaba a los muchachos, él era director de la escuela, él llevaba bien las reglas de la escuela, una disciplina enorme. Él estaba pendiente de todos nosotros. ¿Dónde más trabajaría? ¿En qué otras escuelas trabajaría Iván Gil que usted recuerde? Él trabajó en la escuela central. Cuando estuvo primero aquí, primero estuvo allá, en la escuela central de enseguida del Tarbela, cuando era la antigua. Después nos llevaron para acá, para la Roberto Peláez, en donde anteriormente era la escuela central. Después de eso, estuvo aquí en la Pedro Antonio Garcés. ¿Es verdad que él también trabajó algo en la escuela Chiquinquirá? Él estuvo allá, él iba a dar vuelta a la escuela central con los maestros. ¿Y en la escuela Chiquinquirá también trabajó? Él estuvo allá varias veces, sí. ¿Y cómo era Jorge Iván Gil como maestro, como tío? Motivaba bien a todas las profesoras y a los alumnos también los llevaba muy bien, los corregía en disciplina y todo. ¿Y esos viajes que él hacía, qué les contaba? Cuando él, después del tiempo, él hacía muchos viajes, estuvo acá y recorrió casi toda Sudamérica. Y él viajaba mucho con la finadita Alicia Hurtado. ¿Alicia Hurtado es verdad que fue el eterno amor de Iván Gil? Correcto. Ellos era para toda partida. Cuando en Alicia Hurtado estaba en las Damas Rosadas, él siempre estaba con él de la mano, con ella para toda parte. Con Grecia Franco, con Elsie Marulanda. Elsie Marulanda, esta otra niña Díaz, ¿cómo es que llama esta? ¿Asenel Díaz? No. De las hermanas de Pedro Misas. La familia Misas, Diva Misas. Diva Misas, correcto. Diva Misas Hurtado. Correcto, sí. Bueno, para terminar, cuénteme un poco usted como sobrino, esa parte de él de poeta, de artista de teatro, la cultura, la música. ¿Por qué le gustaba tanto a don Iván? Porque él era el amante de eso, lo que era el área de todo lo que era el folclore y todo eso, él era
muy amante a todo eso, lo que era el teatro, la pintura, cómo arreglar las carrozas cuando había en las fiestas en Aguadas, sobre la iraca, sobre el pasillo. Él estaba pendiente de arreglando las personas. Él era una persona muy activa con todo y le gustaba que todo quedara supremamente bien para él salir con la gente y mostrarle a Aguadas lo que era la cultura en Aguadas. Don Guillermo, para terminar, ¿qué significó para usted la muerte y el fallecimiento de este ilustre educador aguadeño? Muy duro porque fue un tipo ejemplar, que para nosotros nos dolió mucho eso. Porque cuando yo venía aquí de Cali, yo tuve que mucho agradecerle cuando tuve mi hija acá, que él veía por ella y me la educó muy bien en el tiempo que mi hija estuvo estudiando aquí en Aguadas. ¿Y qué significa para usted este homenaje a don Guillermo, que lo veo un poquito nostálgico? Porque él fue un ejemplar para nosotros, que nos dio la vida y nos enseñó muchas cosas. Que en realidad hoy en día lo que se aprendió de él, hay que agradecer en la vida, los buenos caminos, los buenos ejemplos, las buenas virtudes. La música fue otra de las grandes pasiones de Jorge Iván Gil Ramírez, pues al darse cuenta de que sería conformada una tuna en el colegio, no dudó en hacer la petición para que lo recibieran. Así no supieras cantar muy bien, pero lo lograría, y su aporte fue muy tenido en cuenta. Además, realizaba arreglos florales para momentos especiales. Instruía a sus alumnos para la poesía o para la obra de teatro. Profundizaremos ahora en uno de los aspectos fundamentales en la vida de Jorge Iván Gil Ramírez, su servicio a la comunidad. Hizo parte del Club de Leones que existió en Aguadas, entidad que estuvo integrada por ciudadanos deseosos de contribuir al desarrollo y progreso de la comunidad. De allí su lema, nosotros servimos, y se refiere directamente a la idea central de la institución, la realización de ese servicio comunitario asumido en forma voluntaria, brindando atención a las necesidades que se manifiestan en la comunidad. Estando en el famoso y muy recordado Club de Leones, tuvo por compañeros, entre otros, al maestro Aníbal Valencia Ospina, Octavio Giraldo Arango, a don Iván Darío Gómez Estrada y a don Jaime Valencia Restrepo. Es de recordarse que esta antigua sede estuvo ubicada frente a la cancha auxiliar de la Escuela Kennedy, hoy las instalaciones del CDI Michín. Solo quedan para la posteridad estas imágenes fotográficas del ayer. Gustavo y Hernando, ya fallecidos por cierto. Constanza, Leticia, Pubenza Inés, también ya descansan en paz. Solo María Elvira y Rosalba viven aún hoy en día. Cuentan es desde su hermano, jocosamente recordando aquellos inicios en el magisterio, comenzando en San Bartolo, La Merced, Salamina y Aguadas. En la normal superior, Claudina Munera, ejerciendo el cargo de coordinador de disciplina por muchos años. La salud de Jorge Iván Gil Ramírez comenzó a deteriorarse. Y luego de varios días de complicaciones, el 18 de febrero del año 1998 fallecería en la clínica cardiovascular de la ciudad de Medellín, partiendo de esta manera a la casa del Padre Celestial, cargado de mucho amor por la educación, profesión que desempeñó a carta cabal, dejando un gran legado entre las nuevas generaciones, sobre todo su amor por la cultura, por el teatro, las artes escénicas que dominaba como pocos. El fallecimiento de Jorge Iván Gil Ramírez causó consternación en la comunidad aguadeña y en la misma comunidad educativa, donde sirvió con cariño. Se le rindió sentido homenaje en Cámara Ardiente. La señorita María Doralba Arias Orozco recuerda ese difícil momento cuando leyó una hermosa oración como despedida final a un compañero. Durante la entrevista para el programa realizado en su residencia en días pasados, la señorita Dora no pudo ocultar su tristeza por la difícil partida de quien fuera su amigo y compañero de labor docente.
Una vez concluidas sus honras fúnebres, fue conducido para su respectiva cremación. Sus cenizas reposan en la actualidad en la cripta de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Aguadas, en el osario número 114, propiedad de la familia Gil Ramírez. A mí me tocó hacer las oraciones fúnebres a varios profesores y son de los momentos más difíciles y más tristes que yo he vivido. Por ahí yo debo tener las copias de todas esas oraciones fúnebres y realmente duele muchísimo despedir un profesor en esa época en que vivíamos la edad dorada de la normal y el liceo, Jorge. Nosotros decimos que la edad dorada de la normal y luego liceo fue la edad en que un grupo de educadores jóvenes y aguadeños además, ahora la situación es diferente porque hay educadores de todas las latitudes del país. En aquella época éramos un puñado de jóvenes, un 99% aguadeños o radicados en Aguadas desde muchos años atrás, y vivíamos felices haciendo aquello que amábamos hacer, haciendo aquello para lo cual nos habíamos separado. Por supuesto que Iván no se preparó para el magisterio, pues él no estuvo en una normal, no. Él se graduó como bachiller académico, y la verdad no sé si se graduó acá o en Abejorral, no sé. Dejándose contagiar por el espíritu aventurero de sus inseparables amigas, Elsie Marulanda Rincón y Grecia Franco Espina, empacaron maletas y, retirando algo de sus cesantías, viajaron por Sudamérica. Con el espíritu aventurero disfrutó de aquellos bellos paisajes y grandes riquezas que cada país visitado les ofrecía. Su destreza para la danza y el baile dio sus frutos al ganarse el concurso Baile del Recuerdo, celebrado en Pácora Caldas el 18 de mayo de 1985. De todas estas historias no quedan sino los recuerdos de aquellas personas que de una u otra manera han aportado al progreso de nuestro municipio. Y Jorge Iván Gil Ramírez en su momento supo ganarse el corazón de muchos maestros que valoraban mucho su trabajo, aunque no fuera su fuerte la enseñanza como tal. Lo caracterizó su amor al teatro y la disponibilidad que demostró para cuanto favor le pidieran. En estas imágenes fotográficas del recuerdo observamos las instalaciones de las instituciones educativas Liceo Claudina Múnera y Escuela Normal Superior Claudina Múnera, donde dejó una honda huella Jorge Iván Gil Ramírez. Causa nostalgia al saber que ya no está con nosotros. Un 18 de febrero de 1998, en la Clínica Cardiovascular de la ciudad de Medellín, fallece de un infarto al corazón. Parte a la casa del Padre, dejándonos su amor por la educación de muchas generaciones, que agradecen el gran legado de don Iván Gil. Sus cenizas reposan en la actualidad en la cripta de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Aguadas. Paz en su tumba. Este ha sido un sentido homenaje a la vida y la obra de un educador que buscó siempre el bienestar de sus estudiantes, y al mismo tiempo a las nuevas generaciones se les invita a poner más al servicio sus talentos y capacidades para la cultura, para la poesía, para el canto, para el teatro, de la cual Jorge Iván Gil mostró todas sus capacidades. Esperamos haber cumplido sus expectativas sobre este capítulo de esta noche. Agradecimientos a nuestros invitados especiales por atender nuestras cámaras, y al mismo tiempo gratitud perenne para nuestro patrocinador, el señor Abdul Jalil Sanabria González, quien siempre ha creído en nuestra propuesta de rescatar estas historias para mantener vivo el recuerdo de quienes han aportado el bienestar de la educación en el municipio de Aguadas. Los espero con cariño, con los brazos abiertos, el próximo jueves con otra gran historia. Feliz noche y que descansen. Gracias por su amable sintonía.